ante ti estoy, quiero adorarte hoy. Permíteme exaltar tu santo nombre. Mírame, quiero llamar tu atención. Quiero me des tu bendición y tu Espíritu Santo sentir en mí. Por estar solo, levanto adoración. Alabe conmigo al Señor, alábelo. Alábelo. Mi Cristo no ha perdido una batalla. Mi Cristo no ha perdido una guerra. Mi Cristo es vencedor, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. 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 Bien. Bien. Como baja y cae sobre mí y me quita esta prueba que mi mente controlaba. Y ahora siento como tú en este lugar te paseas y nos tomas. ¿Tienes problemas? Ninguno que mi Cristo no pueda resolver. A los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para. Pues nada está mal porque todo va bien. ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene le va a ayudar para bien. Así que nada está mal porque Dios todo lo malo lo cambia en bueno. Y de toda cosa mala Dios sabe sacar algo bueno. Machanda, aquí, Baloa, Talla. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos. Mírame, quiero llamar tu atención. Yo soy de Cristo. 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 ¡Ay, asaba! ¡Grítelo, grítelo! ¡Grítelo! ¡Que el diablo lo oiga! ¡Yo soy de Cristo! Y me uno a este Y le dije en el nombre de Jesús fuera. Y el demonio se fue. El demonio se fue. Porque en el nombre de Jesús tiembla el diablo, tiembla el infierno y tiemblan los demonios. venga a visitarnos. Y ahora puedo ¿Acaso se le ha preguntado a Dios qué él opina de eso? Mire, hermano, si en alguien usted no piensa, cuando usted se mete en ese espíritu, es en Dios. Porque si usted venciera en Dios, no se atreve a hacer eso. No te atrevas. No te atreves. Oh, no te atreves. No te atreves. No te atreves. Se mueve la autoridad del cielo en esta hora. Se mueve el poder de Dios, quebrantando yugos, rompiendo cadenas. Rómpanse las ataduras ahora. Que se rompan las ataduras. Que se rompan, que se rompan, que se rompan, que se rompan ahora. Ministro, libertad, libertad. en este lugar te paseas y nos toca y nos llena. Padre Santo, Padre bueno Señor, vengo ante tu presencia en esta mañana dándote gracias por la hermosa oportunidad que me has concedido de una vez más poder estar en esta programación radial compartiendo con aquellas vidas, con aquellos hermanos, Señor, que nos están sintonizando en esta mañana. Dios mío, yo te suplico que te manifiestes con poder y con unción a través de esta programación radial. Señor, que tú hables y que tú ministres conforme a la necesidad de cada vida que nos está escuchando. Señor, que tú sanes al enfermo, liberte al que está cautivo, fortalezca al debilitado y que las vidas que no te conocen puedan rendirse ante tus pies en arrepentimiento.
En el nombre poderoso de su Señor te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que nos está sintonizando en esta preciosa mañana. Verdaderamente le doy gracias al Señor por la hermosa oportunidad que me concede de una vez más poder estar en esta programación radial compartiendo con cada uno de ustedes que nos están sintonizando. ¿Cómo están ustedes, mis amados hermanos? Espero que usted esté bien, contento, feliz y alegre. Que las bendiciones del Señor estén abundando en su vida de una manera especial y poderosa. Y si usted no conoce al Señor, espero que este sea el día, que esta sea la mañana en el cual usted decida rendir su corazón, su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, este es su hermano, su amigo, el pastor Jonathan Torres, en esta su programación radial Liberación en Cristo, la cual dirige nuestro pastor, doctor evangelista Arnaldo Torres, y la pastora Tita Torres. Un saludo a ellos en esta preciosa mañana. También un saludo cariñoso a los hermanos de la iglesia Pentecostal Alfa y Omega, la cual está localizada en el 4 de la Fleming Avenue, la ciudad de Newark, el estado de New Jersey. También saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando, sea a través de Radio Cántico Nuevo en el área triestatal, y también a aquellos hermanos que nos sintonizan a través de YouTube en diferentes partes del mundo. Estamos tan agradecidos al Señor por ese pueblo que fielmente nos sintoniza cada mañana. Esos hermanos que siempre están ahí escuchando la poderosa palabra del Señor de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 8 de la mañana, tiempo este de los Estados Unidos. Gracias por permitir que nosotros seamos parte de su día. Esperamos que usted se goce con la poderosa palabra del Señor. En el día de hoy vamos a estar empezando la última parte del estudio que lleva por tema Jesús, la ley y la gracia. Jesús, la ley y la gracia, en los labios del pastor Samuel David Torres. Hemos recibido muchos mensajes de diferentes hermanos acerca de cómo esta palabra está ministrando a su corazón, y eso nos llena de alegría. Así que, mis amados hermanos, oigamos palabra del Señor en esta mañana a través de los labios del pastor Samuel David Torres. Capítulo 5. Cuando lo tenga, lo manifiesta con un fuerte amén. Vamos a darle lectura a los versículos número 1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, vengo ante tu presencia. Te doy gracias, oh Dios, porque nos permite estar en esta tu casa, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por el gozo que se siente entre tu pueblo. Como dice tu palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te pido, oh Dios, que ahora que tu palabra ha de ser enseñada, que esta palabra, Señor mío, quede sembrada en el corazón de todo oyente, que germine y dé fruto en nuestras vidas al 30, al 60, hasta llegar al 100%. Glorifícate tú, Señor, entre nosotros, que sea palabra tuya y no palabra de hombre. En el nombre poderoso de Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Les recuerdo que las bancas no apagan el fuego. Oh, gloria a Dios. Y eso lo que significa es que sentado todavía se puede alabar y glorificar el nombre del Señor. Trate de alabar a Dios. Hay un momentito, trate. Saca un tiempo para alabar a Dios. Saca un tiempo para alabar al Señor. Alábelo, 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 alábelo. Gloria, 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 gloria a Dios. Dele alabanza al Señor. Alabe y glorifica al Señor.
Mi alma alaba y glorifica a Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. No quería, ¿verdad?, dejar eso allí, sabiendo que lo habían traído para acá, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Hemos estado, hermanos, trayendo una enseñanza bajo el tema Jesús, la ley y la gracia. Esta enseñanza la traímos hace varias semanas atrás, la comenzamos con el propósito de traer claridad bíblica sobre el tema de la ley en el tiempo de la gracia, ya que escuché un predicador que buscaba nulificar o buscaba excluir el Antiguo Testamento en nuestros tiempos, básicamente invalidizando todo lo que hay escrito en una gran porción de las Escrituras, ¿verdad?, de la palabra de Dios, excluyéndolo, diciendo que eso pues para estos tiempos no se aplica, y como las iglesias pentecostales de absolutismo o legalismo, esa es una palabra, ¿verdad?, como le diría, un poquito grande, y también señaladas y dirigidas a iglesias como esta, ¿verdad? Porque ellos llaman iglesias legalistas, iglesias que se conservan, ¿verdad?, que buscan conservarse no solamente en la vida espiritual, sino que buscan ser conservadoras en la área física, o sea, en la parte que los hombres pueden ver, ¿verdad? Dios mira el corazón, pero los hombres no pueden ver el corazón, los hombres ven lo que está por fuera. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y nosotros creemos que para que un hombre pueda leerme bien, no solamente tiene que ver mis actitudes internas, sino que tiene que notar en mí algo diferente en mi exterior. No solamente en mi forma de hablar, de comportarme, sino también aún en mi forma de presentarme, en mi vestimenta y así por el estilo. Pero estas congregaciones, pues, este predicador, mejor dicho, buscaba básicamente echar a un lado toda congregación que predica este mensaje, e inclusive prácticamente dijo que nosotros estábamos en un camino erróneo bíblico. Y él, ¿verdad?, dentro de sus palabras usó varios versículos bíblicos, y lo usó de tal manera que un hermano en la fe que conoce de la palabra sabía que algo estaba mal con lo que él estaba diciendo. Lo que no sabía era dónde se encontraba el error. Para él algo se escuchaba raro, y me lo enseñó y me dijo: aquí hay algo mal, ¿verdad? Y dije: sí, claro que hay algo mal. Yo sé, me dijo él, que hay algo mal. La cuestión es que no logro captar dónde está el error, ¿ve? Y por eso pues buscamos traer esta enseñanza, y hablamos de lo importante que es para todo cristiano leer las escrituras dentro de su contexto. Y cuando hablamos del contexto, dijimos que es el conjunto de circunstancias y palabras que preceden y siguen toda una frase para poder determinar el verdadero significado. Es decir, que cuando alguien dice algo, para nosotros poder comprender qué es lo que esa persona quería decir cuando lo dijo, tenemos que buscar de qué era la conversación, qué estaba pasando en aquel tiempo y a qué se refería exactamente cuando lo dijo. Y nosotros hemos tratado de traer una enseñanza bíblica donde la palabra misma sea la que nos explique a nosotros estos temas. Y comenzamos mencionando a Jesucristo. Y como este predicador había dicho que Jesucristo había cumplido ya la ley, había cumplido los profetas, y que ya nosotros no teníamos necesidad de cumplir eso porque Cristo lo cumplió todo. Y nosotros fuimos a la porción bíblica que él utilizó, que fue en Mateo capítulo 5. No voy a, hermano, meterme en detalle porque todo esto yo lo toqué en la primera parte de este estudio. En ese capítulo Jesucristo dijo: no piensen que yo he llegado para abrogar o cancelar la ley o los profetas. No he venido para cancelar, sino para cumplir.
Y después nosotros trazamos claramente como más adelante Jesucristo le habló a sus discípulos y le mostró que Él esperaba que ellos cumplieran la ley así como Él la cumplía. Después de eso salió una pregunta que era: ¿cuál porción de la ley tenemos que cumplir? ¿Verdad? Y de eso nosotros dijimos que la ley mosaica, que está dividida a más de 600, tiene más de 600 mandamientos, hermano, y está dividida en 3 categorías. Y hablamos nosotros primeramente de estas 3 porciones, hablamos de la ley civil. Y dijimos cómo la ley civil afecta nuestra vida en su terminología espiritual, es decir, en el simbolismo que hay en ella, no se tiene que cumplir literalmente. Es decir, que cuando estamos hablando de las leyes civiles en cuanto a la ley de Moisés, nosotros buscamos vivir de aquellas leyes el simbolismo espiritual, no el simbolismo literal, o no las palabras literales. Y lo explicamos. Dijimos que dentro de la ley civil hay una porción de la ley donde habla que si usted tiene un campo y va a sembrar en ese campo, según la ley civil, usted no puede mezclar 2 semillas en ese campo. Es decir, usted no puede poner unas semillas que son para uva y otras semillas que son para cereza o para manzana en un campo. No, tiene que ser una sola semilla. Y nosotros explicamos por la palabra del Señor en la segunda parte de este estudio que cuando la palabra habla de eso, la palabra se refiere a que el campo nuestro, espiritualmente hablando, el simbolismo, el campo del hombre, nuestro terreno del corazón, tiene que tener una sola semilla. Amén. Y ese es Jesucristo y la palabra del Señor. Nosotros no podemos tener 2 cosas en el corazón. Es más, la misma Biblia dice que no se pueden servir a 2 señores, porque amarás a uno más que al otro. Gloria a Dios. Y es ese simbolismo espiritual que se encierra dentro de las leyes civiles. Y nosotros mencionamos de cómo en cuanto a la ley civil no es necesario cumplirla literalmente, pero espiritualmente sí. Amén. En la tercera parte de este estudio hablamos de la ley religiosa o la ley ceremonial. En cuanto a eso, nosotros hablamos de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para perdonar los pecados de los hombres. Hablamos del día de la expiación que toca la palabra del Señor en el libro de Levítico capítulo 16. Habla ahí del día de la expiación y nos habla de toda la ceremonia que constituía el día de la expiación, como el sumo sacerdote iba a presentar delante del Señor los pecados de todo el pueblo, y tocamos todo eso. Y nosotros, después de tocar todo eso, llegamos por la enseñanza de la palabra y la claridad del apóstol Pablo también, que toca todo eso en el libro de los Hebreos. Nosotros llegamos a la conclusión bíblica, porque fue la misma palabra la que nos enseñó a nosotros, que en cuanto a las leyes ceremoniales, nosotros no tenemos que cumplir las leyes ceremoniales, porque todas ellas tipificaban a Jesucristo. Y Jesucristo llegó y cumplió todo lo que la ley ceremonial quería tipificar, y por eso nosotros, al aceptar a Cristo, ya hemos aceptado el simbolismo de las leyes ceremoniales. Amén. Todo eso lo tocamos en la tercera parte de este estudio bíblico. Todo eso está en nuestra página de YouTube. Si usted quiere repasar, puede repasar allá. Después de eso, nosotros tocamos la siguiente ley de Moisés, que fue la ley moral del Señor. Y nosotros, hablando de la ley moral, tocamos los famosos 10 mandamientos, ¿verdad? Que todo el mundo conoce los 10 mandamientos. Y hablamos de como de aquellos 10 mandamientos que son muy famosos, excepto uno, ¿verdad? Que fue una porción de la ley civil, como el de guardar el sábado. Pero todos los demás hablan de la moralidad del Señor. Es decir, que si Dios decía no puedes matar en el Antiguo Testamento, pues fíjese que en el Nuevo Testamento eso no cambió. Sigue diciendo que no se puede matar.
Si en el Antiguo Testamento el Señor dijo no puedes robar, pues fíjese que en el Nuevo Testamento es igual, no se puede robar. Si en el Antiguo Testamento el Señor dice no puedes codiciar la mujer de tu hermano, ni su anda, ni nada de lo que tiene, fíjese que en el Nuevo Testamento es igual. Tampoco puede codiciar la mujer de tu hermano, y en nuestro caso ni su carro, ni su celular, ni su vestimenta, ni su zapato. Oh, gloria a Dios. O sea, que la moralidad de Dios no cambia. La moralidad de Dios es constante, es permanente. La moralidad del Señor no tiene fin. Oh, gloria a Dios. Y después que nosotros hablamos de eso, nosotros enseñamos que es necesario nosotros guardarnos a nosotros mismos en cuanto a esa misma moralidad se refiere. Oh, gloria a Dios. Porque si vamos a hablar de moralidad, hermano, créeme que ahí hay mucha tela para cortar. Y no voy a meterme dentro de todo eso porque, bueno, nunca terminaría yo el estudio, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Pero la moralidad del Señor es constante. Pero después de tocar la moralidad de Dios y las leyes del Señor, también mencionamos cómo estos predicadores utilizan porciones bíblicas que son de antes del tiempo de la ley. Y eso lo tocamos en la quinta parte de este estudio que la dimos aquí el viernes pasado. Si se la perdió, yo le invito a que vaya por ahí, que la escuche, ¿verdad? Para que pueda ponerse al día con toda la palabra. Oh, gloria a Dios. Pero sí, el viernes tocamos esa quinta parte y hablamos de cómo ellos tratan de decir que en Gálatas 3:6 el apóstol escribió: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y que por tanto nosotros solamente necesitamos creer en Dios, y si creemos ya somos salvos, no importando lo que nosotros hagamos. Mientras usted crea en Dios, es salvo. Y nosotros traímos claridad sobre esa palabra creer, de qué es verdaderamente creer en Dios. Porque hoy en día usted sale a la calle y uno va a hablarle a las personas de Cristo. Y yo me he encontrado personas borrachas que están embriagadas, y cuando uno le quiere hablar al Señor, ellos dicen: no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, sí, yo oro, yo le pido a Él que me perdone y todo eso. Entonces, ¿qué es creer en el Señor? Nosotros traímos claridad sobre eso este pasado viernes, y traímos esa claridad utilizando varias porciones de la palabra del Señor. Y dijimos que cuando Abraham creyó, lo que estaba hablando la palabra era de un hombre que tenía la ley del Señor escrita en su corazón, así como Jeremías capítulo 33 lo dice. Y el libro de Santiago nos explica muy bien cuál era la creencia de Abraham cuando dice: mas quieres saber, hombre vano. Esto está en el capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 20 en adelante. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta. No fue justificado por las obras, dice ahí Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y aquí el apóstol comienza a traernos una explicación de cómo cuando usted cree en Dios, cuando usted tiene fe en Dios, tu fe tiene que ser acompañada con obras. Gloria a Dios, con obras. Y es ahí donde cae la palabra del Señor cuando dice que a nosotros nos es necesario tener frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que si usted se arrepiente, usted tiene que mostrar su arrepentimiento con frutos del Señor en su vida. Y nosotros, después de tocar todo esto, terminamos el viernes haciendo una pregunta y diciendo: ¿a qué se refiere Pablo cuando le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 4 de Gálatas: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído? Y ahí paramos. Y ahora vamos a continuar de ahí. Yo sé que ustedes se estarían preguntando cuándo voy a tocar esta porción bíblica, porque la leí al principio y todos los días la leo, pero no la toco, sino que sigo con otros temas. Pero todo eso tenía un propósito, ¿verdad?
Gálatas capítulo 5, vamos a leer esta porción bíblica que tenemos aquí hoy, del versículo número 1 hasta el 4. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estoy seguro que alguna persona se ha preguntado a sí mismo: ¿por qué el pastor utilizó esta porción bíblica para traer una enseñanza acerca de la gracia? Porque, hermanos, hay muchos versículos bíblicos que se pudieran utilizar para hablar acerca de la gracia. Porque esta porción que toca un puntito un poquito raro para nosotros, ¿verdad? Y yo les voy a decir por qué. Esta porción bíblica, fíjese, es la porción que utilizó el predicador del cual hablé al comienzo del estudio. Él leyó el versículo 1 y leyó el versículo 4. Y él utilizó esta porción bíblica para implicar que aquellos que viven bajo las reglas de la iglesia de sana doctrina han caído de la gracia. Gloria a Dios. Y torció el significado de esa frase para implicar que caer de la gracia no es pecar, sino que caer de la gracia es vivir bajo reglamentos que buscan demostrar salvación. Escuche bien, oyó. Él quiso enviar el mensaje que cuando se habla de caer de la gracia, no se está hablando de alguien que pecó delante de Dios, sino que se está hablando de alguien que busca agradar al Señor bajo reglamentos en su vida. Oh, gloria a Dios. Y vamos a continuar. Así que yo busqué utilizar esa misma porción bíblica para traer una enseñanza completa y sana, dejando que la misma Biblia nos enseñe el significado de esta porción bíblica y de la enseñanza de la gracia. Y para culminar esta enseñanza, yo deseo permitirle a la palabra del Señor explicarnos a nosotros de qué es lo que trata el libro de Gálatas. Para empezar, ¿cuál es el tema del libro de los Gálatas? El propósito de la carta escrita a las Gálatas tiene varios propósitos, pero primero, una defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Escuche bien, a Gálatas se le escribió para presentar una defensa de la justificación por la fe, es decir, el perdón de pecados por la fe. Y eso usted lo va a ver, y quiero que vaya conmigo, mantenga su Biblia ahí en Gálatas, que ahí vamos a estar, en capítulo 1 del libro de Gálatas. Ahí usted va a ver, cuando Pablo comienza a abrir su carta, él nos deja ver claramente cuál es la intención del Señor y de él al escribirle. En el capítulo 1 de Gálatas, el versículo número 6 en adelante, dice el apóstol a la iglesia en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Voy a parar ahí un momentito. Pablo había fundado esta iglesia en Galacia. Pablo había sido su maestro. Él salió de allí, quedó la iglesia allí fundamentada por el apóstol. Ahora llega esta noticia a Pablo de que la iglesia en Gálatas ha comenzado a alejarse de la salvación por la fe en Cristo. Y él entonces le dice: yo estoy maravillado, no lo puedo creer en lo que está diciendo él, de que tan pronto, tan rápido, ustedes se hayan alejado
de la gracia de Cristo para seguir, dice él, un evangelio diferente. Y después le especifica, no que hay un evangelio diferente. O sea, solamente hay un evangelio y solamente uno salva. Sino que dice, hay algunos que buscan perturbar y pervertir este evangelio. Para empezar, los Gálatas, después de haber sido instruidos por Pablo, llegaron otras personas a ellos y comenzaron a pervertir ese evangelio. Ahora, ¿cómo lo buscaban pervertir? Los que buscaban pervertir eran llevándolo a hacer, escucha bien, sacrificios humanos a través del judaísmo para ser salvos y no por la fe en la sangre de Jesucristo. O sea, ellos estaban enseñando a los Gálatas que para ser salvo tiene que hacer esto. Y los Gálatas comenzaron a hacer sacrificios humanos. Es decir, ellos comenzaron a hacer cosas en su vida personal para ser salvos y no en la creencia de la sangre de Jesucristo. Es decir, usted es salvo por obras. Si usted es bueno, usted va a ser salvo. Eso es lo que se enseñan algunas iglesias por ahí, ¿verdad? Si usted es bueno, usted va a ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por esto que Pablo le deja saber a ellos que aún a Pedro lo tuvo que reprender a causa del judaísmo. ¿Ustedes se acuerdan de esa porción bíblica? Porque yo la toqué aquí hace poco. Vamos a ella, Gálatas capítulo 2. Versículo número 11 en adelante. Pablo le dice que cuando Pedro vino a Antioquía, dice él, lo resistí cara a cara, o sea, lo enfrenté, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, Pedro comenzó a arrastrar con él a otros judíos bajo ese pensamiento. De tal manera, dice Pablo, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oh, gloria a Dios. Escuche bien. Por eso Pablo comienza dentro de esta carta a dar una defensa de la justificación por la fe, porque se habían apartado de eso para ser justificados por sus obras. Escuche bien, hay personas que tristemente caen bajo eso. Tratan de ser salvos por sus obras. ¿Ves? O sea, hay cristianitos que por fuera se visten bien y se presentan, óigame, como lo más santo en la congregación, pero por dentro están llenos de mentiras, de palabras deshonestas. En la casa le gritan a la esposa, le dicen malas palabras a los niños, meten bofetadas y todo. Pero cuando llegan a la iglesia, ay padre, si usted lo viera, hermano, ahí son los más santos. Se visten lindos, se ven perfectos, levantan la mano y, como dice mi pastor, comienzan a cantar paz, paz, cuán dulce paz. Pero cuando llegan a la casa es guerra, guerra, cuán terrible guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Son personas que buscan ser salvos por sus obras, por la forma en la cual se presentan. Y Pablo tiene que comenzar a aclararle a Gálatas: espérate, tú eres salvo por la fe, no por tus obras. Tu fe, tus obras no te van a salvar. Y por eso también Pablo busca dar advertencia en contra de la reversión, es decir, al regreso al judaísmo, que todavía los tenemos por ahí, por si acaso usted no sabía. Todavía por ahí andan algunos que quieren judaizar la iglesia de Jesucristo y quieren que nosotros actuemos como los judíos y que vistamos como los judíos y guardemos las cosas de los judíos y cantemos con los judíos y hasta dancemos como los judíos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nosotros no somos judíos. Ellos son los judíos. Y por eso Pablo comienza a hablarle a los Gálatas. Le dice: mira, ustedes no son judíos, ustedes están regresando al judaísmo. Por eso en el capítulo 3, vaya al capítulo 3, vamos a leer el versículo número 10 en adelante.
Escuche bien, mire lo que dice Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Voy a parar porque quiero leer esto detenido. Escuche bien. Cuando él dice que los que están bajo la ley están bajo maldición, él dice porque la ley, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Es decir, que si usted comienza a vivir bajo la ley y falla en una de las cosas, de las más de 600, maldito eres. Y nosotros sabemos, hermanos, que vivir las más de 600 reglas de la ley para nosotros es imposible. Eso lo demostró el pueblo de Israel, que se alejó. El único que pudo cumplir todo eso a perfección, sin caída, fue Jesucristo. That's it. Es el único. Porque Él fue perfecto en todo, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Pero usted y yo, si nosotros queremos vivir bajo la ley, pues tenemos que cumplir las más de 600 sin fallarle ni a una. Y si le falla, entonces eres maldito. Y después dice, y la ley no justifica. Eso es evidente. Y él le trae la porción bíblica, porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y la ley, dice él, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Escuche bien, él dice, la ley no es de fe. ¿Por qué no es de fe? Porque la misma ley te dice que tú tienes que hacerlo. Usted no puede decir, no, yo creo en la ley y seguir viviendo. No, pero yo creo en la ley. No, tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Ahora continuamos. Ahora después de eso, él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Escuche bien, lo que Pablo está diciendo es que Cristo quitó la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplirla. ¿Cuántos me están siguiendo? No podemos cumplir toda la ley a perfección. Por eso dice la palabra que Cristo a nosotros nos redimió de esa maldición. ¿Por qué? Porque Él fue maldito por nosotros. ¿Cómo fue maldito? En Él cayeron todos nuestros pecados, hermanos. Él llevó todos nuestros pecados, aunque era perfecto en todo. Pero cuando Él fue crucificado en aquella cruz, ¿por quién Él estaba muriendo? Él estaba muriendo por usted y por mí. Él murió por el fornicario, por el adúltero, por el homicida. Él murió por los hijos desobedientes, por los rebeldes, por todo eso. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Ok? Entonces, si Cristo nos redime de la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué la necesitamos? Esto es lo que ellos quieren enseñar. Esa es la próxima pregunta. Vamos al versículo número 19 del capítulo 3 de Gálatas, porque ahí está la contestación. En adelante dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. O sea, la ley llegó por causa de nuestra mucha falta. El Señor puso la ley para que nosotros nos diéramos cuenta cuánta falta tenemos. Aleluya. Él quería traer claridad sobre la maldad de nuestro corazón. Y eso llegó hasta que llegara la simiente, es decir, aquel de quien fue hecha la promesa, aquel que iba a quitar eso de nosotros ahora. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Él dice, en ninguna manera.
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Escuche bien, vamos a repetirlo. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Él dice en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Escuche bien, si la ley pudiera salvarnos, entonces nuestra justicia, nuestro perdón de pecados hubiera llegado por la ley. Pero la Escritura, dice él, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Me están siguiendo, hermano? Porque aquí hay un juego de palabras, pero no quiero perder a nadie. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígame si entiende, si no, quédese callado. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir aquí poco a poco. Bendito sea el nombre del Señor. La Escritura dice que encerró todo bajo pecado, es decir, que la ley quedó cubierta toda bajo pecado. ¿Están siguiendo? O sea, si usted piensa en ley, usted lo que piensa es en pecado. La ley demuestra pecado, la ley demuestra maldad, la ley demuestra mi insuficiencia. Entonces Dios encerró la ley bajo el pensamiento de pecado. ¿Para qué? Dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, cuando yo pienso en ley, pienso en todo el pecado, toda la maldad, y qué difícil es vivir así. Oh, pero llegó Cristo y trajo luz a la ley. ¿Cuántos me están siguiendo? Aleluya. Ahora lo que antes era algo para mí, que era, ay Padre, pero eso está fuerte, de momento bajo Cristo yo digo, oh, pero gracias a Dios, porque tengo a Jesucristo. Vamos a continuar. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora escuche bien, porque usted sabe que por ahí andan muchos diciendo que todos son hijos de Dios, que los de la calle son hijos de Dios. Que vamos a ver qué dice aquí. 27. 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El Hijo de Dios es aquel que ha sido bautizado en Cristo, pero también revestido de Cristo. No, yo soy bautizado, pero está revestido. Porque el apóstol, óigame, a Pablo y el Espíritu Santo en él no se le escapaba ni una. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy bautizado, perfecto, pero está revestido de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y de la vestimenta del Señor, de eso hablamos en otros tiempos. Oh, gloria a Dios. Y para explicar eso del revestimiento de Cristo, Pablo trae una alegoría de Ismael e Isaac en Gálatas capítulo 4. Vaya conmigo. Versículo número 21 al 31. Aquí Pablo trae una explicación de lo que es ser revestido del Señor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor y continúo. Vamos otra vez. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ustedes saben de quién está hablando aquí, ¿verdad? Que está hablando de Ismael, el hijo de Agar, y de Isaac, el hijo de Sara, que nosotros lo tocamos en la última parte. Oh, gloria a Dios. Vamos a continuar. Lo cual es una alegoría,
pues estas mujeres son los, escucha bien, 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Escuche bien, Pablo ahora trae una alegoría y comienza a traer una enseñanza de la ley y la gracia en el personaje de Ismael y de Isaac. Y Pablo dice que los de Ismael no pueden heredar con los de Isaac. Por eso Agar fue echada juntamente con Ismael. Ellos fueron separados. ¿Por qué? Porque el único que podía heredar la bendición era ¿quién? Isaac. ¿El hijo de quién? De la libre. Por eso Pablo ahora dice: el que está bajo la ley no puede heredar juntamente con el que está bajo la gracia. Usted no puede pretender vivir tu vida bajo la ley y ser justificado igualmente con los de la gracia. No, los de la ley siempre son esclavos. Los que son de la gracia han sido libertados. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él los llama a ellos esclavos, hermanos, porque eran esclavos de una repetición. Porque pecaban y ofrecían sacrificio, y pecaban y ofrecían sacrificio, y pecaban y ofrecían sacrificio, y eso era una esclavitud constante al cordero que tenían que sacrificar. Pero ahora nosotros ya no tenemos que sacrificar cordero. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados. ¿Por quién? Por el cordero inmaculado que es Jesucristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ok, Jesucristo fue aquel cordero perfecto que nos liberó de la esclavitud a la ley para ser salvos. Ahora solamente creemos en Él y somos salvos. Y después de esa alegoría es que Pablo llega al texto clave del libro de Gálatas. El texto clave del libro de Gálatas es el versículo 1 del capítulo 5, cuando dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿de cuál yugo se refiere Pablo? Pablo se refiere al yugo de las leyes civiles y ceremoniales. Pablo no se está refiriendo a la moralidad de Dios, y mucho menos al peso espiritual del simbolismo que hay en la ley mosaica. El predicador que utilizó esta porción bíblica para invalidizar, para cancelar, para decir que el Antiguo Testamento no es necesario, él tuvo que hacerlo saltando el versículo número 2 y el versículo número 3. ¿Por qué? Porque esos dos versículos hubieran levantado interrogación en la congregación. Y como era de una iglesia grande, él iba predicando, y fíjense que los versículos bíblicos se lo ponían en la pared. Y como la gente está leyendo lo que dice ahí, nadie se ocupa en leer. Porque usted sabe que muchas veces uno como el predicador le dice a ustedes: vaya aquí y comienza a leer. Y cuando para, ¿qué usted hace muchas veces? Sigue leyendo. Y yo le digo: hermano,
pare ahí. Si usted desea seguir leyendo, lo hace en su casa, pero vamos a la palabra. Yo tengo que pararlo, porque sé que si no, ustedes se envuelven ahí leyendo la palabra como no la leen en su casa. ¡Ah! ¡Alaba! Aleluya. ¿Cuántos? Señor, ante ti estoy, quiero adorarte hoy. Padre Santo, Padre bueno Señor, vengo ante tu presencia en esta mañana, dándote gracias por tu poderosa palabra. Te suplico, Maestro, que esta palabra penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y que nunca nos olvidemos de ella. Jehová del cielo, que ella sea hablando, ministrando a nuestros corazones, rompiendo, quitando, deshaciendo todo aquello que no es tuyo, Señor, para gloria y para honra de tu nombre sea. Amén. Si usted ha escuchado esta programación radial y el Señor le ha hablado y el Señor le ha ministrado, y usted desea aceptar al Señor como su único Salvador personal, yo le pido que ahí mismo donde usted está, repita conmigo esta oración. Repita: Señor Jesús, ante tu presencia estoy, reconociendo que soy pecador y que necesito de ti. Te pido, Cristo, que entres a mi alma, mente y corazón, que me limpies de mis pecados y que me hagas nueva criatura. Para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Padre Santo, Señor, vengo ante tu presencia presentándote aquellas vidas que hoy han tomado el paso, Señor, de rendir sus corazones, sus vidas a ti. Dios mío, yo te suplico que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario le limpie sus pecados. Sangre de Cristo limpia, purifica, rompe las cadenas, quebranta los yugos, Señor, y haz como tú quieras en estas vidas para gloria y para honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por su poderosa palabra. El mensaje, el estudio de la palabra del Señor, que lleva por tema Jesús, la ley y la gracia. Jesús, la ley y la gracia. Con la ayuda del Señor, el día de mañana estaremos culminando este poderoso estudio de la palabra del Señor. Amén. Un poderoso estudio, mis amados hermanos. Gracias le damos al Señor por esta palabra y por todos esos hermanos que fielmente nos sintonizan cada mañana. Con la ayuda del Señor, una vez más, estaremos aquí mañana por la mañana. Les recuerdo, mis amados hermanos, que continúen hablando, compartan, hablen acerca de esta programación radial, déjenle saber a sus amigos, sus familiares, sus seres queridos, que cada mañana de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 8 de la mañana, tiempo este de los Estados Unidos, vamos a estar transmitiendo la poderosa palabra del Señor. Bien, mis amados hermanos, ya esta programación ha llegado a su fin. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Yo soy su hermano, el pastor Jonathan Torres, y este ha sido su programa, Liberación en Cristo. Ante ti estoy, quiero adorarte hoy. Permíteme exaltar tu santo nombre. Mírame, quiero llamar.